Vote Juan Daniel Oviedo, un alcalde con cabeza y corazón. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en una invitación, en un espacio espectacular y muy especial. Hoy con Juan Daniel Oviedo en nuestro episodio inaugural de Con Toda por Bogotá podcast. Estamos acá para conectar con las emociones, con las raíces, con la historia de Juan Daniel Oviedo como candidato. Estamos muy contentos porque esta es la primera vez que vamos a ver el interior de un candidato a la alcaldía de Bogotá. Bienvenidos, Margarita, bienvenidos, Juan Daniel. Bueno, Andrea, muchas gracias y de verdad qué bueno reencontrarse con la esencia y sobre todo de compartir parte de mi historia, en este caso con mi hermana Margarita, que la adoro y ha sido parte fundamental de mi historia. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por hacer que esta campaña sea parte de cada uno de nosotros como familia de Juan, porque definitivamente el día que Juan dijo sí al proyecto de la alcaldía, dijimos todos sí con él. Todos. Yo también me uno. Bien. Yo también me uno a la familia. No soy tan churra, pero hoy vamos. Bueno, pues nada, en esta charla íntima y emotiva, yo quisiera que, aprovechando que estamos acá en familia, que habláramos un poco de tu infancia, ¿no? Y que tu hermana aquí apoye con esas historias que tienen muchos años de estar construyendo y que nos cuentes un poco de dónde viene Juan Daniel. Bueno, pues mi infancia está marcada por unos sentimientos encontrados muy fuertes, ¿sí? Mucho amor, el amor de mi mamá, el amor de mi abuelo, que fue fundamental, el amor de mi hermana Margarita, de mi hermano Roberto, ¿sí? Un papá no muy presente, con el que no me identificaba muchísimo, tanto así que cuando me tomaban fotos solo con él, yo lloraba, porque no, como que no sentía como cuál era la conexión emocional con él. Pero el amor de quienes estaban ahí fue supremamente importante para manejar tensiones muy fuertes, como el matoneo escolar y la montadera constantemente por mi voz, por la cicatriz, ¿sí? Y eso me llevó también a tener unos vínculos muy particulares con mi familia, ¿sí? Mi abuelo era mi amigo, mi cómplice, el que estaba siempre pendiente. Margarita era el juego, ¿sí? Porque yo jugaba con ella, porque yo era un muñeco más de ella, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo iba a la clase que ella daba, porque ella profesora, ella es licenciada en preescolar, ahorita lo va a contar, pero profesora así de cabeza y de corazón, como decimos en nuestra campaña. Entonces yo era el juicioso, el que acusaba a las otras muñecas de que no hacían la tarea, y entonces jugaba mucho con ella. Mi hermano siempre estaba muy pendiente, pero pues él era el hermano mayor, entonces era el que estaba como bastante en su mundo, y sobre todo que yo le hacía mucho ruido por las mañanas. Yo compartía el cuarto con él y me ponía a arreglar los... ¿Camarote? Sí, no, eran 2 camas que había hecho mi abuelo, porque mi abuelo es carpintero, unas camas maravillosas, pero entonces estaba la mesita de noche y yo me ponía a arreglar los carritos de la mesa de noche a las 6 de la mañana y él se ponía furioso. Entonces rápido salía, era para el cuarto de abajo donde estaba mi abuelo, y nos poníamos a ver Plaza Sésamo y las cosas que pasaban siempre los sábados y los domingos. Entonces una infancia muy cariñosa, pero muy presente en la casa, precisamente porque pues el matoneo escolar me aisló muchísimo como de la vida de amigos, y tenía solo compañeritas en el barrio que timbraban en la casa a pedir permiso para que me dejaran salir a patinar, porque a mí me encantaba patinar desde pequeño. Y eso es algo muy importante. Y ya como el fin de mi infancia pues está marcada por el dolor de la partida de mi abuelo. Cuando yo tenía 10 años me dolió muchísimo, y eso pues cambió completamente como mi sentido de estar tranquilo en la vida, y empecé a estar un poco preocupado por
querer salir adelante, por no causarle dolores de cabeza a mi mamá. Y ahí fue cuando me concentré en estudiar. Eso es más o menos lo que tiene que ver con mi infancia. Ahorita vamos a volver a ese fin de infancia a los 10 años que me llamó la atención que lo dijeras. Pero quiero también pues que Margarita tú nos cuentes un poco también cómo era todo ese contexto y sobre todo nos interesa escuchar cuáles son esos hitos que crees que han aportado también a un poco a la resiliencia, cuáles son esos valores que se han ido tejiendo para llegar a este personaje en el que todos creemos hoy para que sea alcalde. Bueno, Juan, inicialmente, Juan fue un niño muy deseado. O sea, yo le llevo a él 8 años. Entonces, cuando mi mamá nos anunció que iba a llegar un nuevo hermanito, fue una delicia, porque era tener un bebé en la casa. Era todo lo que yo hacía con los juguetes, tenerlo, pues, de carne y hueso, un muñeco sin pilas. Cuando Juan nació, pues toda la atención era con Juan. Y no fue como todo el mundo pensaba, ay, que Margarita era la menor, y entonces nació Juan y le va a quitar el espacio, sino fue al contrario, ¿no? Todo giraba alrededor de Juan. A medida que íbamos creciendo, pues siempre yo estaba ahí con Juan. Además, desde que yo nací, yo siempre quise ser mamá y profesora. Entonces, perfecto, porque 2 en 1, fui mamá y profesora de mi hermanito. Sí. Mi mamá me decía, ayúdame a bañar a Juan cuando yo tenía 10 años, 12 años, y entonces para mí era fantástico. Yo aprendí a bañar bebés muy pequeña, yo estaba allí con mi mamá todo el tiempo, yo sabía preparar el tetero, yo me encargaba de la siesta de Juan. Cuando Juan entró al colegio, entró a mi colegio, entonces yo iba a la hora del descanso a supervisar qué hacía la Miss en el salón con Juan. Y yo me sentía la mamá de Juan. Incluso antes del colegio, Margarita me llevaba al colegio de ella, porque yo era el muñequito, entonces en Halloween me llevaban, que era el Josefina Castro, el Pepa Castro, y entonces yo era la sensación, porque un colegio de niñas, un bebé disfrazado, No. era también el juguete de todas las amigas de mi hermana ¿Y en tú el te colegio. prestabas? Sí, obvio, yo era feliz, todo el mundo me quería. Claro, era todo el mundo aterrado que yo en quinto de primaria, yo llegaba y sentaba a Juan al lado mío todo el día a clase, y Juan tenía 3 años, ¿no? Apenas había terminado de controlar esfínteres, tenía 3 años y se aguantaba toda la jornada escolar, iba a todos los eventos y Pepita, la dueña del colegio, sabía que yo siempre pedía permiso para llevar a Juan. Entonces el día del idioma llevaba a Juan, en Halloween llevaba a Juan, siempre llevábamos a... Gracias a Dios estuve en un colegio pequeño, porque no éramos sino 20 estudiantes, y sabían las historias de las familias. Y Juan fue como el centro de muchas cosas. En el momento en que habían crisis en nuestra casa, entre mi mamá y mi papá, o mi mamá y el papá de Juan, Juan estaba ahí. Entonces todo era alrededor del niño, que el niño no lo viva tan presente, vámonos a jugar con el niño, vámonos, y todo. Juan fue ese regalo que llegó para todos, porque ya todo era Juan, 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 y la atención en Juan, y obviamente ya ahora uno dice, pobre Juan, le tocó ser el centro y el que nos daba estabilidad a todos, porque todo era para Juan. Así que más o menos calcula cómo era de consentido. Muy consentido. El bebé. Sí, todavía te dicen Todavía bebé, no, ¿no? mi hermana me dice bebé, hola bebé, ¿cómo estás? ¿Y en público? Pues Sí. trato ahorita en la campaña, no tanto. Pero a mí me Pero- encanta, me hace como recordar verdaderamente la esencia que le digan a uno bebé, Claro bebé. Pues ahorita que hablaban de un accidente, que es algo que yo creo que es importante para el fortalecimiento de muchas cosas que se tejen alrededor de nuestra biografía, y creo que todo aporta en gran medida a lo que somos, y en algún momento siempre terminamos agradeciendo las adversidades que nos suceden, ¿no? Así que cuéntanos un poco de ese episodio y cómo crees que eso impactó y tuvo relación con el tema del bullying. Yo creo que esto me lleva a pensar muchísimo, que lo estoy sintiendo, ese cuento chino de mala suerte, buena suerte, no sabemos, ¿sí? Ese accidente marcó mi vida, ¿sí? Marcó mi vida porque primero me hizo
ser testigo de la culpa. Okay. Porque ese accidente sucedió cuando yo estaba solo con mi abuela y la señora que nos cuidaba en la casa. ¿Tú te acuerdas del nombre de ella en esa época? No me acuerdo quién estaba cuidando la casa en esa época. Pero yo estaba solo con ellos. No estaba mi hermana, no estaba mi hermano. ¿Sí? Y entonces la lucha de la culpa, ¿sí? Porque mi mamá estaba en un curso de venta de catálogo de Jambal. ¿De verdad? Sí, porque ella quería, sí, Salir adelante. quería empoderarse, lo que tiene que sucederle a todas las mujeres. Quería empoderarse económicamente porque mi papá era un poco, perdón la palabra, rabón con ella. ¿Sí? Le decía como, usted sola nunca va a hacer nada, usted depende de mí y tiene que dedicarse a cuidar a Margarita, a Roberto, a Juan Daniel, ya, no más. Ella quería empoderarse. Entonces, desafortunadamente, en ese momento en el que ella estaba en su reunión, mi papá estaba volando como siempre, o en otra casa, porque no sé cuántas casas tenía. ¿Sí? Yo no sé cuántos hermanos tengo en este momento, no sé. Ahora saldrán. Entonces, claro, sucedió el accidente, fue una cosa que a mí me gusta, yo no soy bueno para decir mentiras, seguramente son relatos construidos, porque yo era pequeño, tenía 5 años, pero yo sí recuerdo muchísimo la camisa que tenía mi abuelo y verla completamente llena de sangre, y pues fue una caída jugando, pero la cesta de basura era un tarro de leche muy lindo, de leche holandesa en polvo, que me traían porque yo era bebé consentido. Entonces mi mamá no, y Juanito, bebé tiene que tener la mejor leche. Entonces mi papá traía una leche importada, era leche holandesa, pero el tarro era muy lindo, me acuerdo que era azul, ¿sí? Gigante, porque era un tarro grande, pero a la señora que nos cuidaba le pareció que era excelente reciclarlo como una cesta de basura porque se iba a ver muy bonito, y por eso me caí sobre ese tarro. Y en esa época la tecnología no tenía el control de los filos de los tarros, entonces eso era una navaja en potencia. Wow. Y caí, pues imagínense, una cara de un bebé en un tarro de leche que tenía más o menos esta circunferencia, pues rápidamente con el filo tuve una cortada que me levantó completamente. Wow. Todo lo, es decir, estuve a punto de perder el ojo, afortunadamente, por suerte no pasó nada. Fueron 72 puntos internos y externos, Lorencita Villegas, estar entablillada varias semanas. Una cosa es como una tortura, es crítico, y como mis sobrinas que también le tuvieron que poner el coso de la cadera, que también era una tortura, pero así. Y entonces ver uno como que la gente, tras de que había sucedido algo trágico, la pelea. Ay, ¿usted qué hacía? ¿Qué hacía fuera de la casa? Sin vergüenza. ¿Sí? ¿Tú lo recuerdas? Sí, sí, claro. Y pues fue muy doloroso verlo. Además, Juan siempre ha sido muy sensible. O sea, pues, verlo y él tiene una característica que él llora en silencio. No es esos bebés que gritan. Y de adulto también llora. Y llora cuando uno lo voltea a mirar. Obvio. Cuando uno lo voltea a mirar y está llorando, yo no sé, pero ¿por qué está llorando? Y a mí me tocaba la tarea, yo me acuerdo, él tocaba hacerle masajes porque se le estaba poniendo la cicatriz queloide. Y tocaba hacerle compresión y fuerza. Y a él se le salían las lágrimas del dolor. Y mi mamá a veces decía, yo no soy capaz. Entonces yo llegaba y nos turnábamos todos a hacerle masajes en la cicatriz para adelgazarle la cicatriz y que no le fuera a quedar, que le jalara mucho la piel. Y fue toda la familia involucrada en la recuperación de Juan. Entonces, en la mañana estaban ahí y en la tarde ya nosotros con mi hermano, que el masaje, entretenerlo, jugarlo, para que no se sintiera tan solito y además sin poder jugar. Y como pasaba eso, y yo, obviamente por el apego a mi hermana, entonces yo quería colegio grande de mi hermana. ¿Sí? Yo no quería el colegio grande de mi hermano, sino el colegio grande de Margarita. Entonces, cuando yo vuelvo al colegio con esa chamba, perdón, sí, tan grande, sí. Todos los niños como... No había posibilidad de bigote.
Y tal vez estaba, en esos momentos, estaba en un colegio, primero en el liceo, en el angloamericano y después en el liceo Boston. Yo no me acuerdo en qué colegio fue que sucedió ese accidente. Ok. ¿Sí? Creo, no sé si fue en el americano o en el Boston, no sé, o si fue antes. Pero cuando llego al Rosario, porque eso es una situación de, nosotros somos la familia típica de los ciclos económicos, ¿sí? Hubo momentos muy buenos, pero otros en los que prácticamente tenía mi mamá que pedir a la vecina que le prestara unos huevos para podernos hacer el desayuno, ¿sí? Y a mi mamá trabajar en lo que fuese con tal de tener algo, ¿sí? Y llegar al colegio como, usted que es cara cortada, ¿sí? Feo. Y además con voz de niña, ¿sí? Entonces yo entré a un colegio después de hombres. Yo estuve en el anglo-americano y en el Boston era un colegio mixto. Y cuando llegó al Rosario, porque la situación económica no permitía que estuviéramos allá, entonces yo entro al colegio del Rosario, que es un colegio de hombres, y fue la historia típica que muchas de las personas que nos están viendo, o de las mamás o papás que nos están viendo, pues pueden estar enfrentados a estas situaciones dolorosas de matoneo escolar. ¿Lo enfrentabas de qué forma? Es decir, ¿lo comunicabas en casa o era algo simplemente que vivías en silencio? No. Yo me acuerdo tanto, ya que estamos abriendo como esa puerta, me acuerdo tanto que, que yo ni siquiera, como del matoneo, no me quería sentar en el comedor con los otros niños. ¿Sí? Y mamá y mi papá estaban pagando en la pensión la comida. Claro. ¿Sí? Cuando llaman a mi mamá, oiga, Juan Daniel no está comiendo. No quiere comer. Sí. ¿Por qué Juan Daniel no está comiendo? Pero mi mamá me dice, yo nunca contaba nada, ¿sí? No, yo no quería contar nada. Y desde ahí me empezaron a dar plata para la lonchera y tampoco comía porque me la ahorraba para tener mis ahorros, ¿sí? Tener mi alcancía y poder tener los ahorros. Yo he sido la cultura del ahorro desde pequeña. Mi mamá, porque mi mamá es la señora calidad-precio. Sí. Ella es la perfecta para resolver el tema de calidad-precio. Ella es recursiva, tiene que ser lo más barato. Todas las mamás, yo pero creo de que buena somos, calidad. Sí. Pero ella es la top. Es la top. Top. Entonces, sí, no, yo no comentaba esos problemas en la casa porque no, en la casa había muchos problemas. No le puede dar uno pena ser honesto sobre lo que pasa en sus vidas. En la casa había muchos problemas, ¿sí? Y sentir a mi mamá también como maltratada por mi papá, psicológicamente sobre todo. Ese es el maltrato que más duele. ¿Sí? Sí. La violencia psicológica contra las mujeres es lo más cruel. ¿Sí? Es el más grave y el más silencioso además. Exacto. No se ve. Y como es silencioso, entonces todo el mundo dice, no pasa. ¿Sí? Pero genera unas heridas muy fuertes. Entonces yo no quería ser un problema para mi mamá. No lo comentaba, lo manejaba yo en el colegio. Pues lo que hacía era, pues, no es siempre el fenómeno para los dos papás o mamás que no están familiarizados. Pues es frecuente, entonces los rechazados arman su grupito. Entonces, nosotros teníamos un grupito de 4 o 5 rechazados, ¿sí? Que todos se la montaban y hacíamos su combo. Nuestro cuento, entonces hacíamos nuestro parche en el recreo, como lejos de los juegos tradicionales que se ven en el recreo. Ah, de ahí viene de pronto la fobia a los juegos. Exactamente. Por eso para que no me dañaran las notas, porque yo obviamente quería ser el mejor. Eso sucedió después de la muerte de mi abuelo. Así yo dije, como Dios mío, se murió mi abuelo, que era mi amigo, sí, que era mi papá, y entonces esa muerte sucedió cuando yo estaba en quinto de primaria. Y en mi colegio, el tránsito de primaria a bachillerato, que era el colegio del Rosario, se llamaba la Quinta de Montis, era como, wow, se vuelve grande, ya no tiene uniforme, tiene que coger buseta, todo. Entonces, y sexto, que en esa época se llamaba primero de bachillerato, pero ya se estaba empezando a llamar sexto, era el coco. Entonces yo dije, no, se murió mi abuelo, yo no puedo rajarme en primero de bachillerato, entonces me volví el nerd. ¿Sí? El nerd, tanto que me llamaban Nerd Daniel.
¿sí? Entonces pasé de Fetaniel, porque los feos me decían, como que les parecía tan feo, me decían Fetaniel en el colegio, y después me llamaron Nerdaniel. Eso es cruel, los apodos son crueles, pero hay que hablar claro de eso, para que no siga sucediendo. Y parte de la causa de estar acá también es influir en la educación para que eso no suceda. Entonces era Nerdaniel, entonces me volví el nerd. Y ahí fue en donde encontré en el estudio ese refugio para no tener que hablar tanto de eso. Y mamá era como, ay, no estudie tanto, ¿sí? Deje de estudiar, es decir, ya haga algo, vea televisión, salga a patinar, lo que sea. Y mi mamá tenía que gestionar eso. Yo creo que ya le preocupaba muchísimo que yo estuviera tan encerrado en el estudio. Toda una vida, Juan Daniel, llena de desafíos. Estás emprendiendo una carrera desde muy pequeño, ¿no? Con mucha conciencia de muchas cosas que suceden además a tu alrededor. Creo que ahorita que te preguntaba sobre si lo comentabas en casa y decías como muy conscientemente que no quería darle problemas a mamá de alguna forma, una persona muy consciente. ¿Qué crees que te hizo? ¿Qué crees tú, Margarita, que hizo que fuera un niño tan consciente y tan maduro? Bueno, pues tiene mucho que ver porque Juan se la pasaba conmigo. Y él nunca fue niño, ¿no? O sea, Juan no jugó juegos de niño, él jugaba juegos de mi edad. Y cuando yo entré a la adolescencia, que Juan entró al colegio conmigo, era pues el bebé de todas. Entonces no lo peleábamos porque nos sentaban dos grandes y un pequeño. Entonces Juan Daniel obviamente conmigo. Y todo el recorrido lo peinábamos, nos encantaba el cabello de Juan, entonces le hacíamos los peinados y en esa época había salido John Travolta y Olivia Newton-John, entonces lo peinábamos y le hacíamos y él se dormía y él escuchaba lo que hablábamos de adolescentes. Y nosotros hablábamos con Juan ese tipo de cosas, ¿no? En esa época salió una revista juvenil, la primera revista juvenil que llegó al país, entonces yo la compraba y él hablaba cosas de adultos, o sea, pues de adolescentes, de jóvenes. Y las niñas siempre tenemos una conversación mucho más profunda, ¿no? Entonces hablábamos de esas sensibilidades, ¿no? Y lo que comenta Juan, nosotros crecimos en un hogar donde había muchísimo amor, pero también había muchísimo conflicto, muchísimo conflicto. Pues somos una familia como la que existe ahora, donde son los míos, los tuyos y los nuestros. Entonces mi hermano mayor y yo éramos hijos del primer matrimonio de mi mamá y Juan del segundo. Entonces era como esa construcción de un nuevo concepto de familia, ¿no? Y a pesar de que sucedía, era muy tapado, o sea, tan tapado era que cuando mi mamá quedó en embarazo de Juan, lo primero que dijo el papá de Juan es, yo no quiero que tengan apellidos diferentes. Entonces, todos tienen que tener el mismo apellido para que no haya diferencia. Y a nosotros nos cambiaron el nombre y el apellido y bueno, no había problema con ese tema. Pero era todo muy solapado, ¿no? Entonces, ahí se generaban conflictos, habían conflictos internos económicos, ¿no? Nunca hubo diferencia de que Margarita no es hija mía, entonces no tiene el mejor colegio, siempre estábamos en el colegio que se podía pagar en ese momento. Pero había muchísimo conflicto alrededor de eso y de las múltiples familias del papá de Juan. Entonces, calcule un hombre por mayor ingreso financiero que tenga manteniendo 3, 4 casas, con sus 2, 3 hijos por casa, pues hagan sumas, ¿no? O sea, imposible. Entonces, eso generaba un conflicto de gasto en la casa y lo que hacíamos era nosotros nos blindábamos y siempre desde ahí hubo esa... Todos se sacaban cara, hay que ponerlo así claro, todos se sacaban cara, ¿sí? Entonces, eso que es se paga este colegio tan caro, también. que esa ropa que se puso, que no sé qué, que pidió tal cosa. Y empezó a haber una sensibilidad muy temprana frente a la salud mental. Entonces, todas las mujeres, yo creo, o sea, pues aquí siendo exagerada, uno a los 14, 15 años se cree que se conoce el mundo y todas sí, somos claro. psicólogas prematuras, entonces queremos salvar a los hermanos y allá se hablaba de otro tipo de cosas y Juan creció con esa sensibilidad, ¿no? Escuchando, no queremos eso para mi mamá, no queremos eso con nosotros. El papá de Juan a veces era no era violento físico, pero en sus palabras, en sus maneras de hablar y la única que se le enfrentaba era yo. ¿Ah, sí? Sí, entonces, como esa sensibilidad, y Juan conmigo todo el tiempo,
Entonces yo era, no, esto tiene que ser diferente, a Juan no lo van a castigar, al niño no le van a pegar, al niño no le van a hacer, y él fue creciendo con esa sensibilidad frente a lo que es la postura de la mujer, la postura de una mamá, y lo que es crecer en un hogar con conflictos. Porque yo creo que en todos los hogares hay conflictos, de Claro que una sí. u otra manera, y a veces no queremos que los hijos se enteren, pero a la larga, cuando uno gestiona esos conflictos, se genera esto que es Juan hoy. Un hombre con una sensibilidad impresionante, un hombre que siente el dolor ajeno, un hombre que te escucha. O sea, yo creo que si las mujeres nos dieran una varita mágica y pudiéramos darle un tic al hombre que tenemos al lado, todas quisiéramos un hombre que nos escuche, con atención y con sororidad, ¿no? Que respete lo que siento. Entonces Juan estuvo todo el tiempo relacionado con las emociones. Entonces la mamá de Juan, mi mamá, llora por sospecha. Ella todo lo siente y todo es profundo. Entonces ella cuando odia, odia. Y cuando está de mal genio está furiosa. Pero cuando nos quiere y ella nos ve para llora. O sea, ella cambia, transita todas las emociones y las vive profundo. Y nosotros aprendimos a vivir con una mamá que vive profundamente cada cosa. Y eso lo hizo a él mucho más sensible. Y él es un hombre... Es Leo. Entonces ya Entonces, entiendes de que eso está, ella es Leo. Y Sí. tan es Sí, así sí, lo que estoy notando. saliendo de la infancia, cuando yo quedé en embarazo, Juan llegó cuando nacieron mis mellizas y yo tengo la foto de él ahí al lado de la cuna y él era que estaba pendiente del tetero, él aprendió a cambiar pañales y cuando nació la tercera, mi mamá conmigo en el hospital y Juan se quedó con las mellizas porque yo no tenía hermanos, le tocaba a Juan, ¿no? Ayudarme a gestionar el parto y los bebés. Y la gente decía, pero su hermano, o sea, mi esposo no sabía bañarlas y Juan era experto. Tin, 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 tin. Listo, ya, descanse. Vaya, des una vuelta, relájese, yo me quedo con las mellizas. Y esa sensibilidad de Juan a mí me parece, o sea, que es uno de los dones más grandes de él. Y eso es desde pequeño, porque estuvo todo el tiempo rodeado de mujeres que se atrevieron a manifestar lo que sentían. Qué bello. Y yo creo que aquí vale la pena hacer un comentario y es que realmente un candidato que se ponga los pantalones para abrirse con este tipo de espacios es maravilloso. Yo creo que en la política también se ven muchas posturas muy duras, ¿no? De alguna manera y me parece increíble. No, también... es que en la política todo el mundo quiere sangre, peleas, ¿sí? Ataques, ¿sí? Pero también hay que acercar la política a la gente reconociendo que detrás de un candidato o una candidata pues, hay una historia de vida y qué bueno poderla contar porque esa exposición pública que uno tiene, pues, qué bueno que uno pueda también ser ejemplo de muchas cosas y que otras personas se sientan identificados sobre de dónde viene uno, cuál es su esencia, ¿sí? Y eso, por ejemplo, yo lo digo y lo manifiesto permanentemente, pero pues yo siempre he querido ser el héroe de mi mamá, ¿sí? Como para decir, ay, que ella se sienta orgullosa de mí, que se sienta aliviada de que verdaderamente todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio y sufrimiento también, pues valió la pena y que pueda sentirse orgullosa de todos nosotros. Y yo espero y estoy convencido que ella se siente orgullosa de nosotros tres, porque somos historias tan distintas, pero que al mismo tiempo tenemos una esencia común y es esa sensibilidad de la que habla Margarita. Wow. Margarita, ¿en qué momento empiezan ustedes a ver que en Juan Daniel hay un perfil que va subiendo como la espuma y que de alguna manera va a tener un impacto tan grande su carrera a nivel de país y de gobierno? ¿Cómo vieron todos esos desafíos, además que seguramente ayudaron a construir su carácter, su inteligencia, su disciplina, para que llegara a ser el hombre que es hoy día? Bueno, pues para nosotros era un orgullo que Juan siempre fuera el primer puesto. O sea, era pues desde siempre fue el héroe. Sí. Y cuando se iba ganando las becas, pues eso era fiesta familiar, ¿no? Era el motivo. Pero cuando él entró a la universidad y logró ser colegial, eso rompió estándares, ¿no? Eso empezó a abrirnos la mente pensando en algo distinto para Juan, ¿no? Hay la posibilidad.
cuando empezamos a ver su desempeño académico en la universidad, cómo lo tenían en cuenta, cómo sobresalía, nosotros dijimos, hay algo especial para Juan. O sea, Juan no se va a quedar haciendo algo básico, ¿no? Después viene su vida a Francia, que fue la primera vez que yo lloré la partida de alguien, no lloro la de mis hijas, esa vez lloré la de Juan, entonces yo tenía mis hijas y mi esposo me decía, ¿pero por qué llora? Porque Juan está en Francia. Juan me llamaba de Francia, pero esa época era por ahí cada mes. Cuando él estaba en Francia nos empieza a contar lo que lograba y cuando empezó a trabajar allá y cuando empezó a tener ese reconocimiento, nosotros dijimos, aquí viene algo importante, ¿no? Pero siempre pensamos que iba a ser en el ámbito académico. Okay. Siempre pensamos, pues, que era un genio fugado, o sea, Einstein y Juan. El bebé. De ese nivel, ¿no? O sea, nosotros nos imaginábamos a Juan en un medio académico importante, haciendo muy buenos aportes académicos. Nuestra familia valora mucho la academia. ¿No? Sí, tú eres profesora. Sí. Entonces, para nosotros es importantísimo los logros académicos, el estudiar, el seguir estudiando, ¿no? Entonces, cuando Juan entró a la universidad, nosotros pensábamos él va a ser el rector. O sea, paso siguiente, el rector del Rosario, ¿no? Era lo que esperábamos. Y además nos parecía importantísimo. Todavía lo sueño, todavía lo sueño. Todavía están Esa los es la planes. chiva, todavía lo sueño. Algún día llegará ese día. Y no, yo no sé de dónde viene la vena de la educación, pero disfrutamos mucho enseñando, ¿no? Juan tiene un don especial. Mi hija estudió con Juan y los compañeros le contaban las anécdotas de Juan profesor. Pues, obviamente la niña nunca cogió materias con su tío, evidentemente, pero sí lo conoció en el rol de docente y nos hablaba de ese rol. Cuando ya entró al DANE y vemos todo lo que le tocó y cómo se empezó a desempeñar en el ámbito público y cómo saltó de la academia, no porque el DANE no sea académico, sino una academia ya más pública, ya más de salir en medios. Nosotros dijimos, se le está abriendo una puerta a Juan, vamos a ver Juan qué elige, ¿no? Y cuando nos dio la noticia de que se iba a lanzar a la alcaldía, pues nos generó un poquito de conflicto, porque dijimos, es el fin de la intimidad, es el fin de todo lo que intentamos dejar atrás para renacer después de todas esas crisis. Entonces, pues a mí se me aguó la voz porque lloramos, ¿no? Contar que tenemos papás distintos, que pasamos situaciones difíciles. La gente cree que lo que tenemos hoy fue regalado y fue absolutamente construido, una construcción de familia pequeña, 3 hijos y mi mamá, y sentarnos y decir, mira, no solamente lo económico que hemos logrado, sino mis hijas, el amor que nos rodea, el respeto del uno por el otro, y sacarlo y ponerlo aquí, y que la gente te señale, se ría. O sea, para mí, yo me salí de Twitter, por ejemplo, ¿no? Cuando yo decía esos comentarios y decía, no conocen a Juan. Uno tiene derecho a no querer a alguien, uno tiene derecho a no identificarse con lo que alguien promueve, pero ¿a dónde está la humanidad? O sea, ¿cómo me atrevo a hablar de la esencia de las personas? ¿Cómo me atrevo a borrar eso que es ser humano? A mí hay muchas personas que me caen gordas. Hay políticos que no resisto. Es más, que si los veo me cambio de andén. Pero no los juzgo como son como seres humanos. Serán buenos papás, buenos esposos. O sea, si están vivos es porque merecen vivir, porque les corresponde. Y eso ya hace que yo tenga que respetarlos y verlos con compasión por su proceso personal. De acuerdo. Pero que la gente se ensañe con una persona. Entonces, yo lo que hago en la mañana en mi casa es mi esposo lee las noticias y él me las filtra.
Y él me quita los comentarios para yo tener paz, porque yo le dije a mi mamá, yo no voy a soportar esto, porque es que no es de mi hermano solamente, es de mi hijo mayor. Es que es están tu hablando. bebé, además. Es mi bebé. Sí. De bebé, Entonces, de bebé. Entonces, Sale el sí, león, la leona. eso de verdad ha sido fuerte, pero aquí estábamos apoyándolo y amando su proyecto, viendo a Bogotá con otros ojos, aprendiendo a amar, aprendiendo a abrazar esta ciudad, a reconocer que ha sido una ciudad saqueada. Las personas vienen, sacan lo que quieren y se van. Y nosotras, las mujeres, sin tener un discurso feminista, sabemos qué es ser saqueadas y abandonadas. Sabemos qué es que vengan y saquen lo que necesiten y se vayan y nos dejen con todo lo que tenemos para dar. Y si a mí me dicen cómo veo a Bogotá, yo la veo como esa gran madre que lo hace todo por el que viene por ella y está esperando que alguien diga, aquí me quedo contigo y vamos a sacar adelante este proyecto. Por eso creo en lo que Juan trae, creo en el grupo de mujeres, porque yo creo que las mujeres, si nos ponemos de acuerdo, somos absolutamente fuertes e invencibles. Cuando a una mujer se le mete algo en la cabeza, nada la convence de lo contrario. Y si amamos a Bogotá un poquito, una fracción de como amamos un hijo, somos capaces de cambiar a Bogotá en el menor tiempo Posible. estimado. De acuerdo. Porque es nuestra bebé, es nuestro proyecto personal. Ojalá todas pensáramos igual. Todos pensáramos igual. Muchas gracias por abrir tu corazón de la manera en lo que como lo estás haciendo. Tienes aquí a todo el mundo con la lágrima afuera. Muchísimas gracias por abrir tu corazón. Y escuchándolos, Juan, se me viene a la mente varias preguntas y quiero atreverme a hacer una, y es sobre las heridas de infancia. Todas las personas lo tenemos. Todas personas. De hecho, existen 5 heridas de infancia que todos los seres humanos, desde la persona con más posibilidades y más afortunada del mundo, tiene heridas de infancia. ¿En qué momento ya me contaste qué te inspiró, que fue tu abuelo que dijiste, sexto de bachillerato, tengo que sacar adelante este reto de pasar a bachillerato y ahora ser grande y coger bus y todo eso? Pero más allá de eso, escalaste muchas cosas que para muchas personas que hacemos parte, por ejemplo, de la clase media, no está en nuestras posibilidades ni en nuestros sueños, por ejemplo, irse a estudiar a Francia. ¿En qué hace clic en ti para decir, yo puedo con esto, yo me merezco esto además? Y buena pregunta. Y yo retomo eso que tal vez no había tenido la oportunidad de compartir en otros espacios, y es que yo siempre he querido ser como el héroe de mi mamá. ¿Sí? A mí me dolió muchísimo todo lo que ella vivió y me duelen muchísimo sus lágrimas, me duelen muchísimo sus rabias, sus cosas. Entonces yo siempre he querido hacer eso. Y eso para mí se traduce en un propósito. Entonces para mí el propósito es ser el mejor. Y gracias al estudio y a decidir ser el mejor en el estudio, tanto que incluso por no ser aficionado al deporte, con tal de que no me dañara la nota de educación física, me volví árbitro. Soy perfecto árbitro de fútbol, de voleibol, de básquet. ¿Sí? Me llamaban, me querían, entre comillas, los del colegio, para que yo saliera a pitarles los partidos. ¿Sí? Y ese propósito se generó, o se complementó también de las ganas de ser competitivo. Sí, de ser muy competitivo. Ser el primero lleva a ser pero competitivo. No en juegos. Menos en juegos. Y ahora que estamos en este juego de la política, ha sido un aprendizaje personal muy grande tener cómo la competitividad profesional se traduce en una competitividad en un juego, porque sin que suene mal, no quiero demeritar, pero la política es un juego, ¿sí? Es estrategia, son salidas, son ataques, y como lo que ve uno en batalla naval, o en cartas, o en uno, que le manda a uno el triple más 4 y queda acribillado la persona porque se perdió.
antes del 1 de eso. Entonces, ese propósito y esa competitividad pues me permitieron siempre estar de primeras, pero al mismo tiempo en el camino uno encuentra personas que lo empiezan a acompañar, ¿sí? Entonces en la universidad empecé a ser muy querido por personas líderes, tanto en lo académico como en lo político, que me permitieron que con ese cariño y con ese cuidado me dieran conversaciones de decir, tú te tienes que ir, ¿sí? Que es una conversación importante que hay que tener con los hijos y con las personas y con los estudiantes. Hay momentos en los que hay que irse, ¿sí? Así es. Es ver las cosas desde otra perspectiva muy importante, y por eso mi mamá, todas las personas que me han apoyado en este proceso, pues, una oportunidad de agradecer muchísimo, porque esa reflexión de decir, te tienes que ir. Si mi mamá me dijo, aquí, si tú quieres hacer posgrado, en esa época conseguir becas para posgrado en Colombia era muy difícil. Entonces, yo me gradué a finales de los 90, acordándome de esa crisis económica tan fuerte. Entonces mi mamá me dijo, lo único que yo puedo hacer es vender el carro y ver cómo te mando alguna plata, pero vete, porque aquí no vas a tener el espacio de poder hacer una maestría o algo así. Y entonces me voy como raspando las uñas, con mucho sacrificio, y mi mamá, hay anécdotas de ese viaje y todo, hasta terminé trabajando recogiendo manzanas, pero logro ganarme la beca del Banco de la República, que es la que me permite ya estar con más comodidad haciendo todo, ¿no? Exactamente, da mantenimiento. En esa época el euro y el dólar estaban en una disparidad muy fuerte, la beca estaba en dólares, entonces me llegaba plata, y además empecé a trabajar rápidamente en consultoría internacional en Londres, en Inglaterra, y empecé a ganar plata adicional a la que recibía de la beca. Entonces todo empezó a cambiar, ¿sí? No, y Y además, empezamos. yo creo que también ahí hay algo que es, en algún momento escuché a una gran psiquiatra decir que la suerte es donde se conjugan, donde se cruzan la oportunidad y el conocimiento, ¿no? Y la lucha. Eso es Séneca. Es una frase que me identifica muchísimo. La suerte o el éxito es cuando la preparación se junta con la oportunidad. Sí, entonces, el hecho de querer ser el mejor y de prepararme muchísimo, pues llevó a que cuando sucedían las oportunidades, pues la pudiéramos aprovechar, que es lo que resume por qué estamos aquí hablando de la vida del próximo alcalde de Bogotá, y es que se juntó la preparación de haber estado en el DANE, conocer el detalle de lo que es Colombia, de las tensiones, de siempre tener una manzana en la boca, así como la lechona, que no podía valorar lo que escribía, sí, porque es la neutralidad que uno tiene que ser como jefe de una oficina estadística. Yo no podía decir, eso está mal porque alguien está generando que eso esté mal, sino es una causalidad muy neutral. Entonces, poder quitarme esa manzana y que la gente haya apreciado mi cultura del trabajo en Endane, esforzarme porque la gente entendiera y todo eso, generó un reconocimiento que es la oportunidad. Si no lo hacía ahora, seguramente nunca hubiera sucedido. Y a la larga, Margarita sí es profesor, ¿no? Porque está en el servicio público hace mucho tiempo, pero yo creo que todos los colombianos en su labor en el DANE lo reconocemos como un gran técnico. Que aporta precisamente eso, conocimiento genuino, conocimiento teórico, y además sabemos que es un workaholic. No me siento orgulloso de eso, sí. Pero también es una adicción que puede ser útil, porque Muy útil. Y te lo agradecemos Bogotá mucho. sí requiere un workaholic, porque hay que ponerle, como decía Margarita, hay que ponerle mucho amor, en el sentido en que hay que dedicarse también a cuidar Bogotá. ¿Sí? Porque si cuidamos Bogotá, vamos a sentir que la ciudad también nos cuida, ¿sí? Que es muy importante. Sí, una ciudad segura no es solo ver policías en todas las calles, es una ciudad que tiene andenes que funcionan, que tiene
calle sin huecos, que está bien iluminada, que tiene empleo, que tiene cultura, que tiene deporte. Entonces, eso es algo supremamente importante de aprovechar esa tara y ese efecto, porque no me siento orgulloso que es ser adicto al trabajo. Te lo agradecemos mucho de todas maneras. Margarita, estoy imaginándome, porque yo también lo viví en el contexto de pandemia, yo creo que Juan Daniel fue uno de los grandes protagonistas con toda su labor, con la gran labor que realizó en el DANE. ¿Cómo lo vivían en familia en ese momento que estábamos tan unidos como familia también, donde no quedaba más nada que compartir y estar unidos? ¿Cómo lo vivieron todos esos desafíos a los que se enfrentó? Bueno, para nosotros fue muy divertido. Porque cuando nos dejaron Tenían salir, plan. Cuando nos dejaron salir, ¿qué hacíamos? Cada uno iba y el arroz a tanto, el azúcar a tanto, en tal supermercado, y le dábamos el reporte. ¿Ah, sí? Sí, Claro, ayudaban. Margarita era mi infiltrada en los supermercados. Yo nunca yo iba salimos de pequeño al supermercado, ya era mi infiltrada. Entonces yo, mira esto. Y cada vez que Juan salía, él me llamaba y me decía, ¿me entendiste lo que dije? Y le dije, sí, por fin, porque yo no tenía ni idea de eso. Entonces, de alguna manera, éramos como su grupo de muestra, porque él decía, mira, yo no entendí esta parte, no la entendí bien. Entonces, la próxima que él salía a dar datos, ampliaba el concepto, porque la idea y algo que yo valoré es, por fin entender para qué nos servían las cifras a las personas de a pie, ¿no? O sea, no solamente a los que estudian economía o a los que están en ese campo, sino a los de a pie, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve saber cómo está la inflación? Porque pues uno que dice, pues las cosas están caras, pero hay que comer, ¿no? O sea, está acceso y el transporte, pero hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar. Y muchas personas, pues, hacíamos eso, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Bajamos de aquí y sacábamos de las bolsitas. Ya no vamos a restaurantes y entonces esto lo invertimos aquí. Y cuando empezamos a escuchar a Juan y hacernos, y cuando lo compartía en televisión, ahí mismo le escribíamos, ¿no? Es más, desde pandemia se generó el chat de la familia, donde llega todos los chismes. Entonces, no entendí esto, ¿qué pasó con esto? Cuando nos íbamos a la casa de Villa de Leyva, en Villa de Leyva pasa esto, no está tanto esto, Juan Daniel, averígüeme tal precio de esto, y nos iba. Y eso fue un motivo muy bonito, porque estuvimos mucho más unidos alrededor de las cifras del DANE. Muchas gracias, Margarita. ¿Cuáles son esos temas como mujer, también como ciudadana, que crees que Juan Daniel debe tratar alrededor del género? Bueno, yo tengo 3 hijas. Nosotras, cuando Juan se lanzó a la alcaldía, cuando nos dijo que estaba pensando en lanzarse a la alcaldía, lo primero que pensamos y le dijimos es, primero queremos sentirnos seguras en Bogotá. O sea, queremos poder ir a tomarnos un café sin tener miedo de que nos coja tal hora en tal sitio y estemos solas. Sin que tengamos que buscar la presencia masculina para sentir un poco de seguridad. Queremos volver a sentirnos respetadas en un transporte público, ¿no? El sentirnos que las personas, las otras mujeres y los hombres nos ven y nos ven como seres humanos y no como presas. Dejarnos de sentir presas, ¿no? De que no somos las víctimas en cualquier situación. Y entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero a uno le dicen en chiste, haga cara de bus. Eso aprende uno de mal genio, para que nadie se le acerque, para que nadie le hable, para generar ese cerco de protección, ¿no? Haga cara de bus. O sea, se sube al Transmilenio y no mira a nadie, no haga contacto visual y haga cara de bus. Furiosa, para que nadie le hable. Y eso pensábamos, y eso se lo dijimos a él. Además, porque le tocó una familia llena de mujeres, pues, ¿qué hacemos? Somos la mayoría en su familia. Lo otro que nos sensibiliza muchísimo es por grupos etarios hay diferentes necesidades. Evidentemente yo estoy en el grupo primero de las amas de casa, que no somos, yo trabajo desde casa, pero me considero ama de casa. Todas somos amas de casa, trabajemos. Pero entonces es ¿qué hay para nosotras? ¿Cómo vamos a hacer para recurrir a la alcaldía y a lo que la alcaldía ofrece, ¿no? Que yo nunca me he sentido cuidada por mi alcalde. Que yo diga, hay este proyecto en la alcaldía para la gente donde yo vivo,
que es un estrato 4, ¿no? Y qué rico un proyecto de este estilo. Qué rico ir y decir, mire, en un tiempo yo quería tener una fundación y yo hablé con Juan para que me asesorara con los estatutos de la fundación y fue muy complejo el tema, pero a veces no tenemos a dónde recurrir, o sea, a veces las políticas de gobierno están dirigidas a un solo sector que es más vulnerable, pero no quiere decir que los demás no lo sean. O sea, es como cuando uno tiene hijos, ¿no? Entonces uno tiene el hijo que es pilísimo y le va muy bien, al otro que es medio vago, entonces yo no puedo decir me dedico al vago y al pilo, chao, usted defiéndase como pueda, o sea, tengo que dividirme para todos mis hijos. Y si le dijimos, Juan, acuérdate de gobernar para nosotros, para las mamás, para los papás, para las personas que trabajamos, que nuestros ingresos no superan los 3, 4 salarios mínimos, o sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Que no estamos en el rango de pobreza, pero tampoco estamos en el rango de riqueza, que somos lo fuerte, o sea, somos la banda fuerte, pero a veces no tenemos de dónde cogernos. ¿No? A veces estamos ahí sosteniéndonos. ¿Qué va a hacer la alcaldía por nosotras? O sea, queremos oportunidades de emprender, por ejemplo, ¿no? Queremos oportunidades de asociarnos y generar unas nuevas oportunidades para mujeres. Y yo sé que Juan es el indicado porque, vuelvo y lo repito, es un hombre que creció viendo la sensibilidad de la mujer y entendiéndonos como mujeres, entendiendo que somos intensas en todo lo que hacemos, entendiendo eso que necesitamos y que solo nosotras entre mujeres sabemos. Y yo sé por lo que estás pasando. Mira, yo, si hoy pudiera hablar con cada una de las mujeres que está dudando por quién votar, yo le diría las cosas que a mí me paran para defender a mi hermano en una urna. Y es primero, Juan jamás se quedará con un peso de alguien, jamás le mentirá a alguien. Es un hombre que siente lo que tú sientes, que es capaz de sentir lo que tú sientes, y es un hombre que se para y te dice la verdad. No puedo con esto, no te puedo ayudar. Con esto sí, te ayudo así. En esto no puedo, pero déjame lo hago aquí. No te genera falsas esperanzas, ni te dice sí, tranquila, eso lo arreglamos. Si él te dice sí, cuenta con eso. Si dice no, cuenta con eso. Y yo prefiero un no honesto o un no por ahora y no un sí que nunca llegue. Eso es por lo que yo hoy me paro a decir, Juan es y de lejos la mejor opción para mi ciudad. Ese es. Juan, orgulloso de esta mujer. Ay, Dios santo, mejor dicho. Es adorable. Me cae como anillo al dedo ese refuerzo y sobre todo escuchar a mi hermana. Desafortunadamente no hablamos mucho, ¿sí? No hablamos mucho. Es una sorpresa que estemos acá y me encanta como poder tener esa oportunidad de poder escucharla. ¿Quieres aprovechar este espacio para decirle algo que jamás, de pronto nunca hayas tenido la oportunidad de decirle? A Margarita. No, sí, yo estoy infinitamente agradecido porque en realidad yo me siento orgulloso de haber sido el muñeco de carne y hueso de mi hermana. Yo sé que no soy muy expresivo en casa porque también tenemos, eso sí, caracteres totalmente distintos, ¿sí? Somos 3 hijos de mi mamá que son 3 planetas distintos, ¿sí? Distintos. Y esas tensiones de gestionar esos conflictos con una mamá que quiere una vida perfecta para todos nosotros, ¿sí? Ella, siempre hay algo más que se puede hacer, ¿sí? Me va a odiar cuando escuche esto, pero ella siempre hay algo más que podemos hacer, o algo distinto, o algo mejor. La exigencia también es importante, pero de verdad yo estoy súper agradecido contigo, Margarita, porque esa experiencia y la oportunidad de haber aprendido más rápido a leer, de haber aprendido mejor matemáticas desde pequeño, de haber sido disciplinado gracias a las clases que ella me daba, yo siendo estudiante del curso de muñecas que ella daba, pues es lo que me tiene hoy acá, Así que gracias. Quiero de verdad agradecerles a todas las personas que nos han visto y nos han escuchado. Esto es de lo que me siento orgulloso.
de tener una historia de vida que seguramente nos puede unir y nos puede hacer ver que somos más las personas que tenemos este tipo de vidas y que qué bueno estar representado por una de ellas, y por eso mi dedicación y mi esfuerzo para ser la mejor candidatura a la alcaldía de Bogotá. Gracias. Y bueno, hoy yo quiero dar las gracias a cada una de las personas que están involucradas desde el primer día en este sueño familiar, y con el compromiso de que el día que ustedes dijeron sí a Juan Daniel, le dijeron sí a toda la familia. Y en nuestros corazones está cada uno de los voluntarios, cada uno de las personas que están pensando siquiera si Juan es una opción, y cada una de las personas que van a votar y a darle su voto de confianza a mi hermano, porque sé que además de mi hermano va a ser el mejor alcalde históricamente para esta ciudad. Gracias. Bueno, pues esto fue Con Toda por Bogotá. Les quiero agradecer muchísimo a ustedes por abrir aquí los corazones, por contarnos tantas cosas íntimas y maravillosas que sé que muchos colombianos compartimos y muchas personas compartimos. No olviden suscribirse a este podcast que está increíble, único en su naturaleza, y nos vemos en un próximo episodio en Con Toda por Bogotá.